Dios te bendiga, iglesia, en este nuevo día. Dios tenga misericordia de nosotros y bendiga a su pueblo. Sabemos por lo que está pasando una región de nuestro país, igualmente en Centroamérica por la tormenta tropical ocasionada por el huracán ETA. Seguimos rogando al Señor por su misericordia y que los ciudadanos de este país entiendan que deben volverse a Dios. Es necesario que nuestras autoridades tengan temor de Dios en sus corazones, que empiecen a trabajar por políticas justas en beneficio de construir un mejor país. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de arrepentirse de corazón. Nada pasa en este mundo por casualidad. El Señor observa desde los cielos, desde su morada, a los habitantes de la tierra y sabe, el Señor paga a cada uno conforme a sus obras. El Señor tenga misericordia. Ten misericordia, oh Dios. Hoy estaremos estudiando el capítulo 2 de Gálatas, esperando que usted haya sacado ese tiempo para leerlo, ¿cierto? Eso espero, amado hermano y hermana. Bueno, vamos a estar leyendo en el capítulo 2, ahí en Gálatas, el cual consta de 21 versículos. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, abre paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Cierra paréntesis. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, abre paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, es decir, los de la incircuncisión. Cierra paréntesis. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era considerado el líder de la iglesia en aquel entonces, el líder principal, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos:
Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces de más murió Cristo. Aleluya. Oh Dios eterno, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y nuestro Señor y Salvador, te pedimos en esta hora, Dios, que tu palabra halle cabida en nuestras vidas, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, nos corrija, nos instruya, nos sane, nos limpie, nos purifique, y ella haga en nosotros la obra por la cual tú la envías, Señor. Que tu palabra, Dios, produzca en nosotros los cambios para que cada día podamos ser como tú, para que lleguemos a la estatura de Cristo, para que sigamos siendo transformados, aleluya, para ser conforme a tu imagen y semejanza. Que cada uno de nosotros, Dios, pueda ser hallado digno de ti, que cada uno atesore, Dios, lo que tu palabra hoy nos quiere enseñar, nos quiere transmitir, esa verdad por la cual espiritualmente podemos crecer, oh Dios, nutrirnos con tu palabra, Dios, y estar firmes, fundamentados en ella, que nada nos mueva, que nada nos haga retroceder, porque nuestra confianza está en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos, oh Dios, en este día. Gracias por tu pueblo, gracias por mis hermanos, por mis hermanas y todos aquellos que sacan el tiempo para prestar oído a tu palabra, a esta enseñanza en este día. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Observamos en este capítulo que Pablo continúa defendiendo su apostolado, el cual recibió de nuestro Señor Jesucristo, y también explica cómo es que somos salvos. Como ya sabe, en esta carta, esta es una carta que el apóstol escribió a la iglesia de los Gálatas por su mentalidad tan débil en dejarse persuadir por un grupo de falsos cristianos que introdujeron en medio del pueblo enseñanzas y doctrinas erróneas, desviándolos así de su fe, del evangelio de Jesucristo que Pablo les había enseñado y en quien habían creído por la predicación del apóstol. Lamentablemente así sucede hoy en día, de gente que no está firme en el evangelio y son presa fácil de falsas doctrinas, de doctrinas de demonio y aún del enemigo que los hace pecar contra Dios. Y nuevamente se dejan esclavizar por el pecado y su propia concupiscencia. Es así y es lamentable. Ahora bien, lo que menciona en los primeros 7 versículos habla de su viaje después de 14 años
que sube nuevamente a Jerusalén. Este relato es referente a lo mencionado en Hechos capítulo 15, durante el concilio que se da en Jerusalén a causa de los judaizantes y que querían imponer ciertas prácticas a los que se convertían de los gentiles al evangelio de Cristo. Miren lo importante de esto. Pablo dice que no subió a Jerusalén porque lo hubieran invitado, sino que subió a Jerusalén por revelación divina. Eso es importante. Durante ese concilio, Pablo explica de forma contundente su llamado, el llamado que el Señor le hizo a la predicación del evangelio y su trabajo que ha venido realizando en medio de los gentiles y cómo la mano del Señor se ha movido de una forma extraordinaria para salvación, para sanidad en medio de los gentiles, para que alcancen la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fue tan contundente esa exposición y muy convincente que ellos ni siquiera obligaron a uno de sus acompañantes que era gentil. Él dice que Tito era griego, a que se circuncidara, a pesar de toda la oposición que había en ese momento, que habían montado estos cristianos judaizantes y falsas maestros, a quienes Pablo señala como infiltrados, que se habían introducido a la iglesia para espiar su libertad en Cristo, e introducir entonces sus falsas enseñanzas y esclavizar nuevamente a los cristianos. Y es lo que vemos hoy día, como autodenominados apóstoles, pastores, que ellos mismos se hacen su llamado, se colocan o se hacen llamar enviados, se han introducido con sus falsas enseñanzas a afectar la libertad que Cristo le da a todo aquel que es redimido por su sangre. Esa libertad que Cristo ofrece con su evangelio, y esclavizan a las personas haciéndoles seguidores de ellos y no de nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente Dios permite esto porque la gente está quitando la mirada de Cristo. La gente está dejando de poner su fe en Jesucristo. La gente está dejando de confiar en la palabra de Dios y empiezan a endiosar a los hombres. Dejan de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz de hombres. Se dejan persuadir por palabras de hombres sin ningún tipo de fundamento bíblico. Es lo que está pasando en estos tiempos y aconteció también en aquellos. Entonces, Pablo les aclara que la misma gracia que había sido depositada en Pedro y en los apóstoles, que eran considerados columnas de la iglesia de Cristo, también esa misma gracia el Señor se la concedió para que predicara su evangelio a los gentiles. Entonces les dice a ellos que nada nuevo ellos le habían dicho, nada diferente al evangelio que él había recibido de Cristo por revelación. Por lo tanto, ellos como columnas no dudaron de su autoridad espiritual y el apostolado que había recibido de Cristo, y le extendieron la mano como señal de compañerismo, es decir, de colegas en el ministerio que el Señor les había confiado. El chocar las manos en aquellos tiempos indicaba que un pacto o convenio quedaba cerrado. Al chocar las manos, no como hoy día que se necesita un documento escrito y un contrato firmado con tinta, con testigos, hasta abogados, para que las partes puedan cumplir con su palabra y cumplir con el compromiso adquirido. Porque hoy día ya la palabra no tiene ninguna validez. Tiene que estar escrito para que ciertamente haya una veracidad de lo que la persona prometió
y se comprometió. Ahora vemos en el verso 10, dice, porque todos los que, perdón, que me haya pasado la página. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Mire esto. Dice que solamente le pidieron que se acordaran de los pobres. Algo que Pablo dice que procuró hacer con diligencia. Atender esta solicitud. Además, el mismo Señor lo dijo que siempre tendríamos a los pobres entre nosotros. Por ello, como iglesia, siempre debemos tener presente a los pobres que tienen necesidad en nuestra comunidad y debemos darle el apoyo que necesitan, porque no solo es la palabra de Dios, sino también hay que apoyar a nuestros hermanos en la fe que están pasando por una situación difícil en la parte económica y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, que sabemos que hay ciertos problemas económicos por causa de esta pandemia, y es cuando más debemos apoyar a nuestros hermanos en la fe y que nuestros hermanos en la fe también mantengan esa confianza en el Señor. No te apartes, no te alejes, no te salgas de la cobertura que la iglesia te tiene o que el Señor te ha dado a través de su iglesia para que seas beneficiado de lo que el Señor tiene para su pueblo. Porque el Señor dice en su palabra, el salmista lo expresa de la siguiente forma: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de los suyos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Por lo tanto, confía en el Señor y espera que Dios va a proveer. Así que es importante que sigamos confiando, pero como iglesia nos toca siempre apoyar a los que están pasando por una necesidad, por una importante necesidad. Y como iglesia, entonces, entre todos debemos apoyarnos mutuamente como la comunidad que somos en Cristo. Ahora, en el verso 11 hay un cambio, donde Pablo habla de la reprensión que le tuvo que hacer a Pedro y explica también cómo se logra la salvación. Les comenta a los Gálatas de la visita que Pedro hizo a Antioquía. Esto sucede poco después del concilio en Jerusalén, de acuerdo a Hechos capítulo 15, aunque no está registrado prácticamente esto en la Biblia, pero Pablo lo está diciendo acá a los Gálatas. Aquí vemos el incidente que sucedió en Antioquía. ¿Y cuál fue el incidente? ¿En qué consistió la falta de Pedro? ¿En qué consistió esa falta? Y que Pablo, con un celo del Evangelio de Cristo, dice que tuvo que reprenderle cara a cara y públicamente, porque observó que su actuar no fue correcto a la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe? Hoy día es difícil cuestionar a una autoridad. Entiéndase por autoridad a pastores, profetas, apóstoles, evangelistas o maestros de la palabra. Porque se puede estar cometiendo un terrible pecado o que te venga algún juicio por decirle algo o decir algo en contra de un ministro. Pero quiero ser claro aquí, tomando como fundamento la palabra de Dios. Una cosa es hacerle saber a la persona que está procediendo de una manera equivocada y que usted la llama aparte y le diga a su pastor, le diga a ese líder que esa actitud, que esa forma de proceder es incorrecta y va en contra de lo que la palabra nos está enseñando. Y otra cosa es que usted le levante un falso testimonio a su pastor, a su líder. Que usted se ponga a hablar de esa persona, de ese pastor, de ese líder. Que usted entre en chisme.
No, porque eso provoca, ahí sí provoca que pueda venir un juicio sobre su vida por estar hablando a espaldas del líder, del pastor, del ungido, de la ungida del Señor. Eso debe quedar claro. Una cosa es confrontar a la persona conforme a lo que dice la palabra de Dios en su actuar. Y otra cosa es que yo me ponga a hablar mal de esa persona por detrás, a sus espaldas, y aún con chismes, sin saber y sin decirle a la persona. Estar hablando detrás de ella, sin hablar frente a frente con la persona, para que corrija su conducta y que aquello que dijo quizás que no era correcto conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Eso debe quedar claro. Sin embargo, hoy día por temor la gente no se atreve a confrontar lo que está malo y decirle a la persona que está equivocada, que su proceder no es correcto conforme a las Escrituras. Y es lo que está conduciendo y llevando a la gente a que viva un evangelio sin santidad y sin temor reverente a la palabra de Dios, por falta de ¿qué? De corrección. Usted notará que Pablo no dice que Pedro se sintió ofendido. ¿Sabe por qué no se sintió ofendido? Porque Pedro era un hombre espiritual y entendió que cometió un error. Y aunque la reprensión fue en público, prácticamente no se enojó contra Pablo. A pesar de que la reprensión fue en presencia de todos, Pedro entendió que lo que había hecho no era correcto. El apóstol Pedro, sí, mire que era uno de los pilares de la iglesia, considerado una columna de la iglesia prácticamente, pero Pablo lo reprende, dice, por su hipocresía delante de los presentes. Imagínese eso hoy día, que usted reprenda a alguien delante de otros, porque está notando que su comportamiento es de condenar, que su forma de proceder no es correcta y que ese accionar, que esa forma de proceder está también arrastrando a otros a que cometan el mismo pecado. No quiero ni decir lo que saldrá de la boca de ese cristiano, esa persona. ¿Por qué? Porque si la persona se ensoberbece, se enoja, se molesta, quiere decir que todavía está militando en la carne y no anda en el espíritu, como dice el Señor en la palabra de Dios. Como la palabra de Dios nos exhorta a que debemos andar en el espíritu y hacer morir las obras propias de la carne. Hay que hacerlas morir. Porque ese cristiano todavía su mente no ha sido renovada, su manera de pensar. Y entonces se va a enojar, se va a molestar. Va a hacer su show y su pataleta. Y se va a ir, se va a apartar, se va a alejar. Va a formar su propia congregación. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de influenciar en otras personas. Y entonces traen daño, hacen daño al evangelio porque se vuelven independientes, se independizan. Entonces eso es triste y es lamentable. Y eso está ocurriendo hoy día. Pero entendemos que Pedro escuchó la reprimenda y corrigió su error, que también estaba, como mencionamos, afectando a otros cristianos. Y dice Pablo que hasta el propio Bernabé, quien era considerado una persona irreprochable y de fe, también había caído en el mismo error. Pero ¿por qué Pablo reprendió a Pedro? La reprensión vino durante, como decíamos, durante esa visita que Pedro tuvo a las iglesias en Antioquía, porque casualmente a los discípulos de Antioquía es donde primeramente a los discípulos se les llamó cristianos. Fue allá en Antioquía, a esos primeros discípulos que se les llama cristianos. De ahí es donde nace la frase
cristianos, a los creyentes, a los que creen en el Evangelio de Jesucristo, a los que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo. Esta era una iglesia formada por muchos gentiles que se habían convertido al Evangelio a causa de la predicación cuando hubo la persecución y la gente, y los cristianos fueron dispersos y nace la iglesia de Antioquía. Entonces, Pedro en una de sus visitas, visita a los cristianos de Antioquía y estaban en comunión, en compañerismo, porque los cristianos se reunían, celebraban juntos. Amén. Celebraban juntos, como muchas veces lo hacemos. Y Pedro no tenía ningún problema en comer con ellos, con los gentiles, en compartir con ellos. Vamos a leer en Hechos 11:3 para que veamos algo que sucede allá y entendamos el contexto de lo que Pablo está diciendo y por qué lo tuvo que reprender. Vamos a Hechos 11, verso 3. Eso inicia desde el 10, donde Pedro visita a Cornelio, pero miren el 11:3, en el informe que da la iglesia, dice, vamos a leer desde el 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Observe, lo de la circuncisión. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo lo que había pasado en Jope. Usted se lee después de todo eso allí. Y cómo Dios le había permitido que el evangelio entrara en los gentiles, que Él los había limpiado, los había purificado, y que no llamaran inmundo a lo que Él había limpiado. Porque para los judíos, comer con los gentiles era contra la ley, comer sus alimentos, los cuales Dios prohibía, y sus costumbres, comer puerco, comer alimentos que Dios determinó que eran impuros. Y muchos de estos alimentos los gentiles lo comían. Entonces, para ellos era considerado impuro comer los alimentos de los gentiles e inclusive entrar en casa de un gentil. Eso era algo, wow. Entonces, pero Dios le había hablado a Pedro en cuanto a esto, cuando leemos acá en el capítulo 11 de Hechos, y le había hecho entender que a lo que ellos llamaban impuro, es decir, a los gentiles, el Señor los había santificado. Los santificaba porque habían puesto su fe en Jesucristo. Entonces ya no eran impuros, sino eran limpios por la sangre de Cristo, por la palabra que Dios les había dado. Amén. Ahora Pedro, supuestamente que estaba libre de complejos y de costumbres sin valor alguno, mediante el nuevo pacto de sangre de Jesucristo, estaba tranquilamente comiendo con los cristianos gentiles y conversando durante la estadía que estuvo con ellos allí. Pero Pablo se da cuenta de algo. Dice que cuando llegaron los judíos, ciertos judíos que envió Jacobo, él estaba bien, se comportaba bien, comía con ellos, compartía con ellos. Pero cuando llegaron, dicen los cristianos, los judíos de la circuncisión, cuando llegaron los judíos de la circuncisión, Pablo nota que la conducta de Pedro es totalmente diferente. E inclusive de los otros judíos que habían venido de parte de Jacobo. Pablo observa que Pedro cambia repentinamente su conducta y se da cuenta de que actúa con un miedo cuando llega al grupo de cristianos judíos judaizantes, es decir, de la circuncisión, como lo menciona acá. Entonces ve que Pedro se retrae, es decir, se retira de la mesa
cada vez que llegan estos cristianos, se aparta del convivio social, del trato social que tenía con los gentiles, y empieza como a simular que no está participando de esos alimentos, que él no se está mezclando o comiendo ese tipo de alimentos que comen los gentiles allí en Antioquía. Entonces, Pablo nota esto y observa que durante el tiempo que estaba allí, estaba sucediendo esta cosa que Pedro prácticamente estaba simulando, estaba siendo como hipócrita, porque quería aparentar una cosa delante de este grupo de judíos de la circuncisión, pero cuando estaba con los gentiles, es decir, con los hermanos de la iglesia de Antioquía, se comportaba de otra manera. Pero cuando llegaba este grupo, su manera de actuar era totalmente diferente. Entonces, vemos que Pablo observa esta conducta que no era propia conforme al evangelio que Cristo les había enseñado, que Cristo les había revelado. ¿Por qué tenía Pedro miedo? Cuando él mismo ya había explicado lo sucedido en casa de Cornelio y cómo Dios le había mostrado que tenía que romper con esa mentalidad y cómo había roto Dios esa costumbre para crear un solo pueblo justificado por la sangre de Cristo Jesús y darle también de beber de su mismo espíritu. Pedro lo sabía muy bien y sabía que para ser salvo no es guardando la ley, sino a través de la justificación en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo pretendía romper con esas costumbres que aún estaban en la mente de algunos cristianos judíos de no participar de los alimentos de los gentiles? Si él mismo se comportaba de una forma con los gentiles y de otra forma frente a los del judaísmo. Y Pablo llama a esto hipocresía. Y no repara en reprender su comportamiento, ya que observa que Pedro estaba tratando, como decía, de congraciarse con lo de la circuncisión, creyendo que así se ganaría también a los gentiles. Y estaba equivocado. Entonces, Pablo reprende esta conducta que notó en Pedro y también la observó en los otros cristianos que habían venido de parte de Jacobo y que también el mismo Bernabé había sido arrastrado por esa hipocresía, por lo cual se vio en la necesidad, dice él, de reprenderle cara a cara y en presencia de todos. Imagínense eso. Dice que vio, vamos al verso 14, pero dice: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Prácticamente conforme a las enseñanzas, por ese celo que tiene el evangelio de Cristo, por la sana doctrina, le dice que lo que estaba haciendo estaba fuera de lo que Cristo les había enseñado, les había transmitido. Que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por su caridad. Porque sabe, muchos piensan que se gana un escalón al cielo por sus obras de caridad y altruismo. No. No, en lo posible, siempre debemos ayudar al pobre y a quien podamos extenderle la mano. Pero eso podemos hacerlo siempre por amor al prójimo de corazón, no por apariencias, no porque me gano un escalón al cielo. El hombre no es justificado por las obras. El hombre no es justificado por guardar la ley. El hombre es justificado por la sangre de Cristo. Porque si guardas los mandamientos, pero falles en uno,
ya eres condenado, ya es causa de muerte. El hombre debe arrepentirse, la mujer debe arrepentirse y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. El hombre y la mujer es justificado por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice él, quien me amó, quien nos amó al entregar su vida en expiación por nuestros pecados. Pablo le dice que nadie puede morir por la ley para vivir por la ley. Morimos a la ley para vivir para Dios. Dice, lo que vivo en la fe, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Cristo se hizo maldición al morir por la ley y resucitar para establecer un nuevo pacto en su sangre. Por eso dice, lo que vivo en la fe del Hijo de Dios, es decir, que las circunstancias de la vida me van a acontecer a mí como le sucede a cualquier otro mortal de este mundo, aunque no tenga a Cristo. Pero por la fe en Cristo, por la fe en Jesucristo, ahora yo gozamos de una vida plena que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. El hombre viejo debe morir. Esa vieja naturaleza debe morir. Ese yo tiene que morir. Tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Debe morir legalmente. Ese yo, esa vieja naturaleza, tiene que morir para poder resucitar en el poder glorioso de Cristo Jesús, para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. El yo, mi naturaleza humana, tiene que morir. Pablo vivía a Cristo. Pablo se entregó a la obra de Cristo. Usted tiene que vivir este evangelio. Tenemos que vivir este evangelio. Tiene que vivirlo con fervor, con entrega, con una fe inquebrantable. Que nada nos haga apartarnos de Él, de la verdad que es en Cristo Jesús. Todo esto que ha pasado también ha sido para probar la fe de muchos. Me refiero a la pandemia. Y como no tenían un buen fundamento, y como muchos no han tenido un buen fundamento, se han apartado, se han alejado de la verdad del Evangelio. Es lo que Pablo le está diciendo acá a los Gálatas. Nadie es salvo por guardar la ley. Somos justificados por la fe en Jesucristo cuando nos arrepentimos de corazón y creemos a su obra redentora en la cruz del Calvario. Cierro con esto. Vamos al verso 21. Dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Haciéndole entender a los Gálatas, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En vano Cristo derramó su sangre y entregó su vida en aquella cruz. Les está diciendo, queriendo conservar, si ustedes pretenden conservar esas prácticas de la ley y de rituales que no tienen ningún valor delante de Dios, por estas falsas enseñanzas que han dejado introducirse, que han dejado introducir en medio de la iglesia y que han calado en sus corazones, haciéndoles apartar de lo que les he enseñado, que Cristo Jesús me entregó a mí para dárselos a ustedes. Están haciendo nula la gracia de Dios al conservar esas prácticas de la ley, ya que están tomando en poco la obra de la cruz de Cristo. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, en la fe que tenemos en Cristo Jesús, que tu fe, que tu esperanza esté fundamentada en Jesucristo, que nada te haga dudar, que nada afecte tu relación con Cristo,
que nada afecte tu relación con el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Esperamos pronto poder compartir juntos, pero mientras tanto tenemos que estar conectados con el Señor. Tenemos que estar conectados con el cielo, como dice la pastora. Amén. La gracia y el favor de Dios sobreabunde en su pueblo, en su iglesia, y el Señor tenga misericordia de Panamá. Dios te bendiga.